Bienvenidos a un nuevo episodio de Tras las huellas del mal, asesinos seriales. Hoy continuamos nuestro viaje por las mentes más oscuras y complejas de la historia del crimen. En este episodio hablaremos sobre la influencia de la cultura y la sociedad en los comportamientos más violentos, un tema tan relevante como complejo. Para profundizar en este asunto, tomaremos como ejemplo a Juana Barranza, también conocida como la Mataviejitas, una asesina serial mexicana cuyo entorno jugó un papel crucial en su desarrollo criminal. El día de hoy me acompaña una vez más Paulina, con quien profundizaremos este complejo caso. Gracias por estar con nosotros. Prepárate para adentrarte en los rincones más oscuros del caso de Juana Barraza, donde la realidad supera la ficción y el terror se esconde tras una imagen de dulce cuidadora. Pero antes de profundizar en la vida de Juana Barranza, comencemos hablando sobre cómo la cultura y la sociedad pueden influir los comportamientos violentos. ¿Qué puede decirnos sobre esto? El entorno en el que crecemos define muchos de nuestros comportamientos, en culturas donde hay una alta desigualdad social y violencia cotidiana. Es muy común ver una normalización de estas conductas. Las personas internalizan la violencia como parte de la vida diaria, lo que en algunos casos lleva a un comportamiento criminal. Precisamente, un caso que ilustra esto es el de Juana Barraza, también llamada Mataviejitas, quien fue una luchadora profesional que, después de una infancia llena de abusos, terminó cometiendo crímenes atroces. Su caso nos plantea una pregunta clave: ¿qué papel jugó su entorno en la creación de este comportamiento? Es un caso trágico que muestra cómo una combinación de factores puede influir en el comportamiento de una persona. Juana creció en una familia disfuncional, con una madre que la vendió a los 12 años a un hombre por unas cervezas, en un México que enfrentaba serias dificultades económicas y sociales. Las décadas de los 60 y 70 estuvieron marcadas por la pobreza extrema y la desigualdad. En ese tiempo, la inflación era desbordante y muchas familias veían cómo el dinero simplemente no alcanzaba para lo básico. ¿Cómo no iba a tener eso un impacto en su visión de la vida y de los demás? Yo creo que antes de irnos a ese aspecto, hay que entender primero su historia y comprender las circunstancias que lo rodean desde su nacimiento. Juana nació en 1957 en Hidalgo, un estado rural y pobre que incluso hoy sigue enfrentando altos índices de marginación. Es verdad, su historia es un reflejo de lo que vivían muchas niñas en México, en ese entonces: invisibilidad, violencia y abandono. Imagina lo que significa ser una niña que, en lugar de recibir amor y protección, es traicionada por la persona que debería cuidarla. Eso crea un vacío y una rabia que pueden marcar toda una vida. Es increíble cómo un acto tan terrible puede marcar el destino de una persona. En ese momento, Juana dejó de ser una niña. Fue víctima de abuso y explotación por parte de ese hombre, lo que, sin duda, destruyó cualquier confianza que pudiera haber tenido en los adultos. Y lo más triste es que no había ninguna institución de protección que la rescatara. En ese tiempo, la explotación infantil, como mencionabas, era algo que ocurría en silencio, en los rincones oscuros de la sociedad. Y no podemos olvidar que este tipo de explotación es algo que sigue ocurriendo en el mundo. Pero, en el caso de Juana, el daño ya estaba hecho. Cuando finalmente logró escapar de esa situación, su infancia ya había terminado. Lo que le daba era un profundo resentimiento, una rabia que se fue gestando durante años. Al analizar su vida, es evidente que su relación con su madre fue una de las raíces de su posterior violencia. Los especialistas en psicología afirman que, cuando el vínculo con la figura materna se rompe de manera tan brutal, se crea una herida emocional que, en muchos casos, nunca llega a sanar. Es interesante que menciones eso,
porque muchas personas señalan que los traumas tempranos son un común denominador en los perfiles de asesinos en serie. En el caso de Juana, su madre no solo la lastimó emocionalmente, sino que la expulsó a un mundo de abuso que terminó definiendo su visión de las relaciones humanas. Es posible que en su mente la figura de su madre y la de sus futuras víctimas comenzaran a mezclarse, representando un símbolo de traición, debilidad y abandono. Exactamente. Al ser vendida a ese hombre, aprendió que no podía confiar en nadie, que el mundo era un lugar hostil. Eso la dejó en una posición de vulnerabilidad emocional extrema. Los estudios sobre asesinos en serie femeninas indican que muchas veces estas mujeres actúan por una mezcla de venganza y desesperación, en lugar de por sadismo puro. Es decir, lo que Juana estaba buscando inconscientemente era castigar a figuras que representaban el dolor que su madre le causó. Y para sobrevivir en ese entorno de abuso, desarrolló una fortaleza emocional que luego se manifestaría de manera violenta. No es raro ver cómo personas que han sufrido tanto intentan recuperar el control sobre sus vidas, a menudo de maneras destructivas. En su caso, la lucha libre le ofreció una forma de canalizar parte de esa ira reprimida. Dentro del ring podía convertirse en otra persona, la Dama del Silencio, como era conocida. Era fuerte, invencible, lo opuesto a la mujer rota y maltratada que era, fuera del cuadrilátero. La lucha libre fue el único escape que encontró en su vida. Dentro del ring, Juana Barraza podría transformarse en una persona fuerte y poderosa, pero el contraste entre su vida dentro y fuera del ring era inmenso. En la vida real, seguía siendo la niña maltratada, la mujer pobre y desesperada. Y es que la lucha libre en México ha sido una válvula de escape para muchas personas, un deporte lleno de simbolismos, de justicia y poder. Para Juana, el cuadrilátero era su única forma de ser respetada. Ahí no era la víctima, era la luchadora, alguien que imponía respeto. Es cierto, la lucha libre es un fenómeno cultural muy profundo en México, y para alguien como Barraza, ofrecía no solo un escape físico, sino también emocional. Pero fuera del ring, como dices, seguía atrapada en su propia historia de dolor y pobreza. Y es ahí donde la frustración comienza a hervir. La vida en la pobreza, como bien lo sabes, puede ser una prisión. Para alguien como Juana, que nunca tuvo oportunidades educativas o laborales, la pobreza no era solo una falta de dinero, sino un contraste de humillación y recordatorio de lo que nunca podría tener. Claro, sin omitir que el impacto de la pobreza va más allá de lo económico. Barraza vivía en la desesperanza, en un México donde las clases bajas eran ignoradas. Cuando vives sin posibilidades reales de cambiar tu destino, el resentimiento se acumula y en cada año que pasa, la frustración aumenta. Para una persona con una infancia traumática como la suya, la pobreza no era una limitación, sino una herida que nunca cerraba, y eso se fue transformando en odio, primero hacia su madre y luego hacia las mujeres mayores. Cuando vives en la pobreza, todo se vuelve una cuestión de supervivencia. Juana pasó la mayor parte de su vida luchando por sobrevivir. Esa frustración y sensación de imponencia se acumulaban con cada año que pasaba. En esos contextos, la vida se vuelve un constante recordatorio de lo que no se tiene y de lo que difícilmente podrás alcanzar. La frustración y el resentimiento que sentía hacia su madre, la figura que más la lastimó en su vida, se transformaron en odio hacia las mujeres mayores, que representaban la debilidad y el abandono que ella experimentó. Juana buscó en esas mujeres la imagen de su propia madre, intentando redimir su dolor a través de la violencia.
El odio que había acumulado durante años se convirtió en un motor que la empujaba a cometer esos crímenes, como si cada asesinato fuera un ajuste de cuentas con su pasado, o más bien, era una forma distorsionada de recuperar el control que nunca tuvo de niña. La lucha por el control es un tema recurrente en este tipo de casos. No olvidemos que muchas de sus víctimas eran mujeres solitarias y vulnerables. Al atacar a estas mujeres, Barraza recreaba una dinámica en la que ella tenía el control. Esa sensación de control, aunque temporal, le daba una especie de alivio a su propio dolor. Y es triste, porque las mujeres, como mencionas, eran invisibles para la sociedad, no solo para sus familias, sino también para las autoridades. Los asesinatos de mujeres ancianas no se investigaban con la misma diligencia que otros crímenes. Se pensaba que eran casos aislados, accidentes o muertes naturales. La invisibilidad de sus víctimas le dio a Juana el espacio para actuar durante años. Justo esa invisibilidad le permitió a Juana moverse sin ser detectados. Y como mencionabas antes, la idea de que una mujer pudiera ser una asesina serial ni siquiera se consideraba. Los prejuicios de género también jugaron un papel importante en el retraso de la investigación. Exactamente. Durante mucho tiempo, las autoridades ignoraron los crímenes de Juana, ya que los asesinatos de mujeres ancianas no eran la prioridad, y la policía subestimó la magnitud del problema. Además, la idea de que una mujer pudiera ser una asesina serial era algo que ni la policía ni la sociedad podían concebir. Esto hizo que la investigación fuera mucho más lenta y complicada, permitiéndole continuar con sus crímenes. Fue una combinación de prejuicios y negligencia. No fue hasta que Barraza fue sorprendida por las autoridades que finalmente pudieron detenerla. Pero para entonces ya había cometido al menos 16 asesinatos. Sin duda, el caso de Juana Barraza es un ejemplo claro de cómo la cultura y la sociedad pueden moldear el comportamiento criminal. Su entorno le empujó a convertirse en lo que fue, pero también se aprovechó de las debilidades de ese mismo entorno para cometer sus crímenes. Así es, y nos recuerda la importancia de prestar atención a cómo los traumas y las circunstancias sociales pueden influir en las personas de maneras que no siempre son obvias. El caso de Juana Barraza nos hace cuestionar cómo una sociedad que ignora a los más vulnerables puede ser, en parte, responsable de los monstruos que crea, y es un recordatorio de que debemos ser conscientes de cómo tratamos a quienes nos rodean, y de que, al ignorar el dolor y el sufrimiento de los demás, podemos estar alineando la creación de futuros asesinos. Gracias por acompañarnos en este capítulo de Tras las huellas del mal. Cuídense y recuerden, el mal siempre deja huellas, pero depende de nosotros aprender de ellas. Hasta la próxima.